Si yo voy caminando, aunque el precipicio esté de frente, yo sé quién fue que me sostuvo. Pido ser el Señor. Que Él que sostiene, ni tiene que ver con el esposo, ni tiene que ver con el hermano. Simplemente son los pedazos de no haber sabido determinarme para tomar decisiones determinadas que me mantengan en una posición para que se pueda cumplir lo que dice la palabra. Cuando tú has visto al justo destruido. Pedazos que han quedado en todas estas situaciones. Dios nunca nos ha dejado solo en el camino. Él tiene el poder para rehacer lo que ha sido dañado. Él es quien trae sanidad, libertad, restauración a todo aquello que saben caer, pero también saben levantarse. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, pero ellos no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillo a Manasés y atado con cadena los llevaron a Babilonia. Manasés fue uno de los reyes que ministraron en el reino del norte y en el reino de Judá. Este rey era hijo del rey Ezequías y siendo hijo de uno de los pocos reyes que supo hacer las cosas bien delante de Dios, él nunca quiso caminar correctamente. No quiso seguir el consejo de Dios. Por lo tanto, el cautiverio nunca se apartó de su casa. A veces tenemos las condiciones, a veces tenemos las posiciones y no nos determinamos en querer mantener la posición que Dios nos ha dado, sino la que me gusta. Y el problema es que lo que me gusta me causa dolor de cabeza, porque todo lo que me gusta, lo que complace la carne, y todo lo que complace la carne deja de complacer el Espíritu. Santo Dios. Gracias, Espíritu Santo. Según el versículo 10, el Señor habló al rey Manasés y a Israel, procurando que se apartaran de su idolatría, de su maldad, pues él sabía que ese camino los llevaría al dolor y al fracaso, pero ellos no escucharon. A veces creemos que la idolatría nada más es tener la imagen o adorar al ídolo. No, eso es parte de las ataduras de un velo babilónico. Pero cuánta idolatría no tenemos con nuestros hijos. Los hijos que Dios te da, ahora lo tienes por encima de Dios. Porque aunque diga que no, ama más a los hijos, cuida más a los hijos que tu propia salvación. Y es más lo que adora a los hijos que lo que adora a Dios. Amamos nuestro diploma, nuestra condición. Nos trasladamos del orden para ser esclavos de nuestras necesidades. Y es lo que está llevando la humanidad al fracaso. Que el hombre, mientras más tiene, más quiere. Según el versículo 11, expone el resultado de cerrar el oído a Dios. Asiria vino y sometió a Israel y su rey Manasés. El texto nos describe con un detalle la condición de Manasés, aprisionados con grillo cuando él era el rey. Después de ser príncipe, pasó al rey. Hay gente que Dios le quita la ropa de pecado y ellos vuelven y se la ponen. Hay gente que Dios le quita la cadena de esclavitud y ellos vuelven y se meten solo en el cautiverio. Mire, yo no estoy mucho de acuerdo cuando la gente me habla a mí de diablo y de brujo. ¿Por qué? Primero, porque la palabra de Dios es clara. Isaías capítulo 54, versículos 14 al 17 dice que ninguna alma forjada contra mí prosperará y que condenará a Dios toda lengua en juicio que contra mí se levantare. Y que esta es la herencia de los hijos de Jehová, por los cuantos dice, y yo creé al destructor, pero esta no es la herencia de mis hijos. En Isaías 55 dice, porque como mujer escogida y triste de espíritu te llamé y no te deseché, mía eres.
En Isaías 66, versículo 12, dice: porque te amé y a mis ojos fuiste de gran estima y te cargué y te mimé como mi niña. En Mateo 20, 24 dice que he prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. En el Salmo 37, verso 25 dice: no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Pero no solamente esto, en el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados patos, en la muerte, en la enfermedad, en la escasez, en los obstáculos, donde quiera que esté el problema, el Señor está ahí conmigo. Por lo tanto, ¿cómo voy a cambiar a Dios por la gloria del mundo? Y Manasés lo tuvo todo. De príncipe pasó a ser rey. Y usted sabe por qué mucha gente Dios no la bendice. Porque aún con los pocos que tienen, su Dios es el Dios Mamón. Y aunque profetizan fe, su fe no es sólida. Su fe es una fe condicional. ¿Cuál es la fe condicional? Y más los que nada más vienen a la iglesia cuando las cosas les salen bien. Son actrices y actores que necesitamos quitarnos la ropa del mundo para ponernos la ropa de siervo. En el versículo 11, cerraron sus oídos a Dios. Y vino el rey de Asiria y lo tomó. Y lo aprisionó con grillo. Y lo ató con cadena. Por eso dice Isaías 52. Hijo de hombre, suelta las ataduras. Suelta las ataduras. Hay ataduras que somos nosotros que nos las buscamos. La cadena, este cuadro describe la condición espiritual debido a su idolatría, sus prácticas ocultistas. Y yo voy a dar un estudio para demostrarle a ustedes qué es ocultismo verdaderamente dentro de las iglesias. Para que ustedes vean cómo está la idolatría sentada, no dentro de la congregación, sino dentro de nuestro corazón. Por lo cual muchas veces, siendo hijo de rey y señor de señores, lo que hacemos es que mendigamos en vez de estar en la abundancia que dice la palabra. El cuadro describe su condición espiritual. Debido a su idolatría, su práctica, estaban atados, encadenados espiritualmente. El término grillo se traduce en la palabra hebrea que significa anillo en la nariz. ¿Usted ha visto ese anillo que le ponen a los bueyes en el hocico? Así andan muchos cristianos con ellos. Y no fue el diablo que se lo puso, son sus debilidades que nunca se le han quitado. Son las debilidades. Son las debilidades. La nariz, ese gancho en la nariz. Esta palabra significa perforar, ya que históricamente se conoce la crueldad, la violencia del ejército de Asiria. Podemos pensar que estaban atados con cadenas, con grillos en su nariz. Fue capturado y llevado al rey Manasés. La rebelión contra Dios, contra los padres espirituales, el único resultado que le espera a quienes caminan en determinados comportamientos es las cárceles espirituales. Son las cárceles espirituales. Entonces la aflicción, segunda de Crónicas 33 del 1 al 4, 12 años tenía Manasés cuando comenzó a reinar. Y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que había echado Jehová delante de ellos. Porque reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera y adoró todo un ejército del cielo y le sirvió. Y edificó también altares en la casa de Jehová, lo cual había dicho Jehová: en Jerusalén será perpetuo mi nombre. ¿Qué hizo? Edificó altares. Mira al que está a tu lado y dile: ese altar que está en tu alma. No me hable de la cuarentena, porque no venía a la iglesia, pero te metí en la farmacia,
te metí en el supermercado, te metí en la playa, te metí en los restaurantes, te acostabas con los hombres ajenos, te metí en los moteles. Ay, 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 ay. El pecado te abrazó, la seducción te arropó. ¿Y de eso que habla? Cárceles. Nunca vamos a ser libres mientras el pecado arrope nuestra mente y nuestra alma esté arropada con la sábana de Faraón. Por más que tú brinques y saltes, ahí no hay Espíritu Santo. Donde hay Espíritu Santo hay convención de pecado. Donde hay Espíritu Santo hay redención. Donde hay Espíritu Santo se huye del pecado, no me arropo con él. Donde hay Espíritu Santo hay visión. Donde hay Espíritu Santo no solamente hay visión, sino que hay arrepentimiento. Estos primeros versículos del capítulo 33 nos dejan ver el comportamiento del rey. Ante un cautiverio, Manasés hizo lo malo ante los ojos de Dios, conforme a las prácticas de los cananeos. ¿Qué es el cananeo? El mundo. Porque Abraham le dijo a Eliezer, cuando él iba a buscar esposa para Isaac, le dijo: te ruego que no me traiga una cananea. Porque la cananea son las mujeres del mundo, son los hombres del mundo, los que te llevan y te seducen. Habitaban en esa tierra. Incluso levantó imágenes, altares. ¿Altares? ¿Dónde levantó altares? En la casa de Jehová. Levantó altares en la casa de Jehová. También reedificó altares, imágenes y culto a los dioses cananeos, que su padre Ezequías nunca lo hizo. El ocultismo introduce práctica y lleva participantes de las tinieblas, aflicción, cadena, atadura. Y pasó su hijo por fuego. Porque el ocultismo, la idolatría, el caminar en nuestra propia concupiscencia, querer ser más sabio que usar la sabiduría del Espíritu, ¿sabes que nos llega a cometer los peores errores? Porque nos convertimos en ciegos espirituales. ¿Por qué nos convertimos en ciegos espirituales? Porque no discernimos el mundo en el que nos estamos envolviendo. Entonces esto nos lleva a practicar una práctica que va fuera del orden de la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos observar? El rey no solamente hizo todo lo que su papá no le enseñó, sino que endureció tanto su corazón con su práctica, creyéndose sabio en su propia voluntad. Mira el que está a tu lado y dígale: ¿sabe lo que hizo? Frió su propio hijo en aceite caliente. Manasés fue el peor de los reyes en la historia de Israel. Para poder destacar que frió a su hijo en el fuego, en el valle de Hinón, él era la cabeza de su casa y sus decisiones afectaban no solo su hogar, era el rey. Así que esas decisiones impactaban a toda la nación hebrea. La mejor manera de ministrar, el hacerlo a la mano de Dios, era que Manasés rindiera su corazón. ¿Por qué nuestra casa no es tan ministrada? ¿Por qué hay comida en la casa del pobre, pero no hay riqueza? Por la mala administración. Ay, ay, ay. ¿Por qué no hay un rompimiento emocional? Porque somos presos de nuestras pasiones, ignorando las visiones. ¿De qué te sirve que sueñes tanto si ni siquiera sabes interpretar lo que sueñas? ¿De qué te sirve que ores tanto si tu casa, tu vida, en vez de ser libre, está más en atadura? El problema es que hasta que no te determines a darle el lugar a Dios donde tienes que ponerlo, la idolatría opera más que la revelación. Y ese es el tema, que muchos están ciegos. Necesitamos entender que ministrar en la mano de Dios. Manasés tenía varios hijos y los pasó por el fuego y no los consagró a Dios, sino que los consagró a dioses cananeos. ¿Tú sabes qué pasa con nuestros hijos? Que cuando nuestros hijos ven el desorden
que nosotros tenemos, voy a decir así mismo, y después tú les quieres infundir que caminen las palabras, ellos mismos te reprenden por las palabras. Porque ellos te dicen, tú no eres ninguna cristiana, ¿acaso yo no te oí hablando? Yo no te vi bebiendo, yo no te vi haciendo, y te tiran tu caminar, porque tus hijos son tu espejo. Y si no lo forma ahora pequeño, no creas que lo va a formar grande. Si no rompe las maldiciones, las iniquidades, las maldiciones generacionales heredadas por la línea sanguínea, no te creas que con una simple oración que tú te crees que Dios te oye, ya tu casa está libre. Porque la primera que está atada y atado eres tú. Y estamos viviendo un tiempo muy delicado, en que la gente quiere darle a Dios lo que le sobra. La gente quiere sacar y anda aconsejando a otro y no se aconsejan a sí mismo. Eso es como un ciego, sálvate a ti mismo. ¿Cómo podemos entender? La Biblia nos dice que ofreció a su hijo en el valle de Hinón. Ese había sido un lugar deshecho y donde se quemaba la basura. Allí se habían ofrecido sacrificios humanos a Maló, dios cananeo, a quien le ofrecían los sacrificios humanos, preferiblemente niños y bebés recién nacidos. ¿Qué sacrificios se hacían allí? Quemaban niños y bebés recién nacidos. Este lugar, más tarde, se le llamó el Valle de la Matanza. Vemos que pues el ocultismo no busca otra cosa, sino que la destrucción y la muerte del ser humano, no solo de la persona, sino de su descendencia. Lamentablemente Manasés vivió cautiverio como resultado de su desobediencia. Finalmente, su arrepentimiento. Mira el que está a tu lado y dile, ¿sabe qué hizo Dios? Dale la mano a los ciegos. Dile, no esperes que el diablo te saque los ojos. Porque cuando tú quieras venir a ver, te vas a quedar sin ojo. Ay, esta palabra es muy dura. Lo siento si fue lo que te tocó. ¿Sabe qué dice? Que cuando Manasés vino a arrepentirse, el diablo le sacó los ojos. No esperes que el diablo te saque los ojos para soltar el pecado, para dejar esa doble vida, para dejar ese comportamiento que no va con la palabra. Hay gente que porque viene a la iglesia se cree que está reconocido y su nombre nunca ha estado inscrito en el libro de la vida. Más bien ha estado inscrito en la agenda de Satanás, porque el comportamiento y la vivencia que han tenido ha sido más con el pecado que con el reino. Ay, Dios mío. Y este es un tiempo que te tienes que determinar. Determínate. Tengo tantos años sirviéndole al Señor. Y cuando Dios me sacó de la discoteca, me sacó de los casinos, me sacó de la playa. La noche era el día y el día era la noche. Me sacó de la fiesta de palo. No me da vergüenza decirlo porque yo no podía nacer. Y eso fue lo que mi papá y mi mamá me enseñaron. Pero más sin embargo, cuando me arrepentí, toda mi familia fue libre. ¿Tú sabes por qué tu familia no es libre? Porque tú no te has arrepentido. ¿Tú sabes por qué el pecado sigue arropando tu casa? Porque tú nunca has sacado el pecado de tu casa. Y una vez, mi esposo tenía un negocio. Y era un negocio de electrodomésticos. Él compraba todo tipo de aparatos por furgones. Y lo arreglaba. Y se lo vendía. Mi esposo no era cristiano, pero oía la palabra. Yo era cristiana y tenía testimonio. Y un día yo oigo una conversación entre él y un empleado de él. Y cuando yo me paro, le digo, entonces ustedes arreglaron eso y ustedes están hablando de vendérselo a ese pobre muchacho que con tanto esfuerzo, oigo que tú dijiste que es para la universidad. A partir de hoy se seque este negocio, porque yo no puedo que en mi casa se le sirva al diablo y a Dios. Y aquí nada más vive un solo y aquí vive Jesucristo. A partir de hoy lo que vende no te lo paga y lo que arregla no funciona. Señores, se le dañó todo, se le quemó todo. Hizo una sociedad con un amigo. Y cuando me llevó el amigo,
Le dije, gracias, tú eres el ángel que yo estaba esperando para que lo acabe de engañar. Es que usted no entiende que el dinero que no te da paz te da dolor de cabeza. Es que tú no entiendes que lo que ensucia tu casa jamás liberará tu alma. Es que tú no entiendes que un plato de comida mal habido no te va a saciar el hambre. Es que tú no entiendes que los trapos sucios van a salir a la luz. Le dije, lo que arregle no funciona y lo que te compren no te pagan. Llegó el socio, hizo una sociedad y un día dejó al socio y el socio agarró un camión, se llevó todo y hasta el sol de hoy el socio no apareció. ¿Qué fue lo que yo le dije? Tú eres el ángel que yo estaba esperando para que te lo acabe de llevar todo. ¿Sabe qué le dije? Jesucristo me basta y me sobra. Aquí no va a faltar nada, porque el justo florecerá como la palmera. Y nunca, nunca mendigará un hombre de Dios. Yo no sé a quién le estoy hablando, que quieran cambiar su destino, que quieran cambiar la historia de su casa. Nunca le permití a mis hijos llevarme ni un lápiz que yo no supiera de dónde salió. Nunca. Pero nunca le permití a mis hijos y a mi esposo que tuvieran doble vida. Porque el día que conocí a Jesucristo, un 21 de enero de 1995, le dije, yo quiero saber qué tan real tú eres. Porque ciertamente estoy cansada de ese mundo de allá afuera, de venir de la discoteca bebiendo y a los 3 días nada más quedarme la resaca y el alma vacía. De jugar con el pecado y nada más saciarme por momentos. El que sigue jugando con el pecado y sigue jugando a la doble vida y la mentira gobierna su corazón, nunca ha conocido a Jesucristo. Lamentablemente Manasés vivió un cautiverio como resultado de su desobediencia. Dios instruye a sus hijos y respeta el camino que usted elija seguir. Y dice la palabra, sobre ti fijaré mis ojos, te haré entender el camino por el cual debe de andar. Jehová cumplirá su propósito en ti. Sobre ti fijaré mis ojos. Pero ¿cómo tú crees que Dios va a fijar tus ojos cuando estamos jugando dos vidas? No podemos. El Señor ha preparado un destino para aquellos que le aman, para aquellos que le buscan. Dios instruye a sus hijos. Su deseo es llevarnos por el destino que Él ha preparado desde antes de la fundación. Él requiere un corazón manso, humilde y obediente, que le crea y que confíe en su bondad y que su amor sea la base. Es allí donde Dios cumple su propósito. Es allí donde Dios cumple su propósito. Lamentablemente, con frecuencia, vemos que el pueblo de Dios vive en muchas ataduras, cadenas espirituales que afligen y arruinan su papel como cristiano. Desde el Evangelio vemos que el Señor Jesús anduvo liberando, sanando a todos los oprimidos por el diablo. Y las tinieblas continúan haciendo esa labor hoy. Pero para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo, para romper las cadenas, para libertar a los cautivos, para sanar a los enfermos, para sacar a los presos de la cárcel, para que anunciemos el año agradable del Señor. El año agradable. El año agradable. ¿Cuál fue tu año agradable? ¿Tú crees que agradable cuando te capa y te arropa con la sábana del pecado, de la desobediencia, de la rebeldía, y hasta se inventan dolores, que estoy enfermo y no saben que ahí mismo activan el espíritu de enfermedad y lo arropa de verdad? Cuidado. El Proverbio 18:21 dice: en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Nos dice la Biblia en 2 de Crónicas 33:12 al 13. Mas luego fue puesto en angustia, pero oró a Jehová. Humilló su corazón a la presencia de Dios. Su padre, habiendo orado por él, él fue atendido, pues Dios oyó la oración y volvió a Jerusalén
a su reino, entonces conoció Manasés a Jehová. No esperes que Dios te tenga que permitir caer en un hoyo en el que vas a caer por hacerte el sordo, el ciego y el mudo. Porque hay gente que sabe que Dios le está hablando en esta palabra, pero son sabios en su propia opinión. Tienen el corazón engrosado. El Señor le dijo a Ezequiel, mira que te mando donde gente de duros rostros, corazón empedernido. Pero crean o no crean, sabrán que hay profeta. Sabrán que Dios ha hablado. No esperes que Dios te tenga que permitir una de las peores caídas para caminar ordenadamente, para ordenar tus pasos. Considerar el caso del rey Manasés es identificar los principios que traen libertad y verdaderamente rompen las cadenas a nuestra vida de opresión. Número 1, reconocer nuestra condición. Nos dice la Biblia, más cuando fue puesto en angustia, lamentablemente el corazón humano, por lo general, no conoce si acepta su condición o acepta su rebelión. Ay, ay, ay. Pero delante de Dios, entonces, con las crisis, las que permiten que podamos entender nuestra condición para poder expresar nuestras necesidades. A veces no es fácil entender la obra de Dios ni su método, pero todo lo hace por amor a las almas. Su amor es tan grande y alto que la mente humana jamás va a alcanzar a entender por qué Dios tiene que permitir los procesos. En el versículo 11, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército de Asirio. No fue el diablo quien lo trajo. Hay procesos en nuestra vida que el diablo no tiene nada que ver. Hay situaciones que son consecuencia de nuestra concupiscencia. Son consecuencia de nuestra concupiscencia. No fue el diablo quien tomó esa decisión. Fue Dios quien trajo aquello antes de la dureza del corazón de ellos y sus oídos cerrados. El Señor tuvo que usar elementos más fuertes, pero fue precisamente esto lo que llevó a Manasés a un arrepentimiento. A veces Dios tiene que permitir que nos calienten el horno 7 veces más. A veces hasta tiene que permitir que se nos muera y para Dios quitarnos, como Ezequiel. El Señor mandó a Ezequiel 60 veces a escena a que se arrepintiera, a que saliera, a que predicara. Y Ezequiel salía, pero hacía lo que él quería. Y 60 veces lo mandó Dios y le dijo, ahora vete y predica lo que yo te mandé, porque lo que tú hiciste no fue lo que yo te dije. Y saben, una de esas 60 veces, en el capítulo 15, versículo 24 del libro de Ezequiel, el Señor le dice a Ezequiel, te voy a quitar el deleite de tus ojos. Y se lo dijo en la mañana, y en la noche ya la esposa estaba muerta. La esposa era el deleite de sus ojos. ¿Y sabe lo que le dijo? Y no quiero luto, ni quiero lágrimas, sino que te para y en medio de los que te quite va y predica. Y usted dirá, ¿qué Dios es ese? ¿Sabe qué Dios es ese? Dale gracias que te quite el obstáculo para que pueda alcanzar la salvación. Dale gracias que te quite los payasos que te tienen. Dale gracias que te quite el obstáculo. Dale gracias que te derribe la oposición. Dale gracias que quite la fortaleza que está impidiendo que tus ojos vean lo que tienen que ver de parte de Dios. Dale gracias porque lo que tú no entiendas hoy lo entenderás después. Pero dale gracias. Santo. A veces es necesario que Dios nos sacuda. Aquí la angustia de Manasés tienen que ver con la caída de su reino, la pérdida de su familia, la soledad, la pérdida de su patrimonio, la vergüenza de una cerda de calabozo con los babilónicos, la pérdida de todo su privilegio. Y allí fue donde se encontró que lo que perdió no era nada con lo que Dios quería darle. ¿Qué te tiene Dios que quitar? Ay, ay, ay. ¿Qué va a permitir Dios que te seas quitado? ¿Cuál es el pecado que no acaba de confesar? ¿Cuál es la idolatría que no reconoce?
¿Cuál es el ídolo que está ocupando el lugar de Dios? En el punto número 2, buscar a Dios. Manasés oró, se humilló en la presencia de Dios. Nos dice la Biblia que oró a Jehová su Dios. En la cárcel fue el lugar de su convención. Pues ahora Jehová es su Dios. Ahora en la cárcel lo encontraste. Cuando tenías tanta libertad para hacer y deshacer, se te olvidó que los ojos de Dios ven y sus oídos oyen. Ay, ay, ay. En la cárcel, el lugar de su convención. Pues Jehová es Dios. Él se humilló grandemente en la presencia de Dios. Expresó sus sentimientos, su pecado, se arrepintió. ¿Y qué dice la palabra? Que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Humillaos pues ante la poderosa mano del Señor y Dios se humillará a vosotros. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Deje el hombre su pecado y el inicuo su iniquidad y vuélvase a Dios, quien es rico en perdonar. Quien es rico en perdonar. Dios anda buscando gente que le amen, que no le pongan condición. Depresión en la presencia de Dios, de su Padre, nos recuerda que Él no siguió el ejemplo de su padre, no imitó su fe, no siguió al Dios de su padre Ezequías hasta que cayó en desgracia. Confiar en la misericordia del Señor. La Escritura nos dice, y habiendo orado a Dios, fue atendido y había hecho encender la ira de Dios. Sin embargo, por cuanto se humilló y su clamor subió a la presencia del Señor, Dios tuvo misericordia de él. Dios no nos abandona. El Señor no nos desampara. Podrá olvidarse la mujer de los que dio a luz, pero Dios no se olvidará de sus hijos. Bienaventurado el hombre que pusiese en él su confianza. Bienaventurado el hombre que creyere que Dios es Dios. Dios no abandona nuestro clamor. No renuncia a tus oraciones. No renuncia a tu tiempo en intimidad con Dios. La Biblia nos dice cuánto tiempo tuvo Manasés, pero fue lo suficiente para que entendiera que hasta que no humillara su corazón, su condición no iba a cambiar. Póngase de pie. Que tenga oídos que oiga. Bendecimos a la gente de las redes. Tú que me estás oyendo. Tiempo de arrepentimiento. Tiempo de que la humanidad se vuelva al Señor. El pecado ha subido a la presencia del Señor. El hombre se ha querido ir por encima de Dios. Pero este es el tiempo de que nos humillemos ante la presencia del Señor. De que busquemos el rostro del Señor y le vamos a hallar. Me hallan los que me buscan. Me hallan los que me buscan. Señor, que es el que sostiene nuestros